es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Y Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Y Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Manos vacías, vengo aquí, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, puedo entregar mi
quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, Usa mis manos, Señor. usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. usa mis manos, Usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, Señor. usa mis manos, Usa mis manos, usa mis manos, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder compartir con ustedes en este nuevo día, día domingo, día del Señor, día para buscar de nuestro Padre Celestial y meditar en su palabra para ser alimentados por ella. Hoy día vamos a estar hablando sobre la ceguera espiritual. Pero antes de hacerlo vamos a orar. Padre Celestial, gracias te queremos dar por este tiempo que nos das para compartir con nuestros hermanos, para conectarnos, Señor, con ellos por distintos medios, Señor, pero estar en comunión con ellos. Eso es lo que tú, Señor, anhelas de tu iglesia. Padre Celestial, te pedimos que el día de hoy tu palabra llegue a nuestros corazones y nos muestre, Señor, cuáles son tus planes y propósitos. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a tus hijos y danos, Señor, la palabra apropiada para el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el milagro de la sanidad del ciego de nacimiento. Este milagro, este relato lo encontramos nosotros en el Evangelio de Juan,
en el capítulo 9. Todo el capítulo 9 es una reflexión acerca de este milagro. Empieza primero narrándonos y describiéndonos cómo fue esta sanidad y luego a partir de el verso 3 en adelante comienza toda una discusión con los fariseos de ese tiempo que versa en torno al tema de la ceguera espiritual. Así que este va a ser el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Empieza el verso 1 diciendo: al pasar Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían: sí es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron: ¿dónde está él? Y dijo él: no lo sé. Aquí nosotros tenemos ya la primera porción de este capítulo 9 que nos habla en sí de lo que es esta sanidad. Nosotros encontramos en este relato algunos personajes que se mencionan y que la verdad, mientras estaba preparando esta reflexión, encontré un cuadro que me llamó bastante la atención y que nos da una perspectiva bastante amplia de lo que está pasando. Se trata de un cuadro que fue pintado en el Renacimiento por un pintor bastante famoso en ese tiempo y hasta la actualidad, llamado El Greco. Esta persona hizo un cuadro en el cual se puede ver cómo Jesús sana al ciego de nacimiento. Lo que me llama la atención de este cuadro es cómo estructura la imagen. Nosotros podemos ver, si es que vemos este cuadro, que al lado izquierdo nosotros tenemos a las personas que estaban en cierto modo a favor del ciego y a favor de Jesús. O sea, para ser más exactos, los discípulos de Cristo están ahí. Al lado derecho nosotros encontramos a los fariseos, que están en ese momento molestos e indignados por lo que Jesús está haciendo. Enfrente, casi saliéndose del cuadro, están dos personajes que al parecer son los padres del que está ciego. Y al fondo de todo el cuadro se encuentran dos personajes que están discutiendo y que parece que están ensimismados en sus propios asuntos y problemas. Me llama, como les digo, la atención este cuadro porque encuentro algunas de las características más importantes que se van a mencionar en este relato. En primer lugar, encuentro la ceguera que se da en las personas que están ahí presentes. Porque en cierto modo como que en el centro está Jesús y el ciego de nacimiento, y hay una angustia en el ciego que no es percibida por nadie. Y hay una preocupación y un amor que existe en Jesucristo por aquel ciego. Pero alrededor de ellos dos, todo el resto parece estar en sus propios asuntos. Los discípulos que, como les decía, estaban al lado izquierdo, están discutiendo sobre si el pecado de esta persona se lo debe a sus padres, si es un pecado que él cometió cuando estaba en el vientre. ¿A qué se debe el pecado que tiene este personaje, el ciego de nacimiento, por el cual nació ciego? Están en discusiones teológicas en ese momento y eso es lo único que les interesa, tratar de determinar de dónde viene la enfermedad que este personaje tiene. Y es que a veces nosotros podemos caer en el mismo error. En lugar de ver la posibilidad de ayudar a los demás, estamos enfrascados en una serie de discusiones sobre temas teológicos. A veces estamos enfrascados en las discusiones, como decía algún cantante cristiano, sobre si se debe o no se debe levantar las manos y algunas otras discusiones teológicas y nos olvidamos de la persona que está necesitada. La ceguera espiritual de los discípulos de Jesús se ve en esta discusión, en el estar solamente pensando en este tipo de temas, sin percatarse de la necesidad del que estaba justamente al lado de ellos.
el que inicia toda esta discusión o la razón por la cual llegan a su discusión, está ahí sentado sin poder hacer nada y simplemente mendigando mientras los discípulos hacen una gran disertación, casi que un concilio para tratar de llegar a determinar si era pecador o si sus padres eran los pecadores. No llegan a entender la necesidad que está ahí cerca de ellos. Como les digo, tal vez nosotros también podemos llegar a ese tipo de circunstancias. Jesucristo de hecho les había ya afirmado, no pecó él, no pecaron sus padres, pero la gloria de Dios se va a manifestar en esta persona. Entonces, ahí tenemos la ceguera espiritual de los discípulos que no alcanzan a ver la necesidad que está frente a sus ojos. Por el otro lado, les decía, estaban los fariseos. Ellos están, en cambio, enfrascados en una discusión sobre temas religiosos, sobre si se debe o no se debe guardar el sábado, sobre si se lo debe condenar a Jesucristo como un pecador o si se lo debe aceptar como un sanador. Pues en ese momento Jesucristo lo que acaba de hacer es sanar a una persona de su ceguera, una ceguera de nacimiento, es decir, no había dudas de esa ceguera, y lo acaba de sanar en un día sábado. En cierto modo, pues nosotros vemos que el conflicto de los fariseos era real. Está incumpliendo con el sábado, pero por otro lado está sanando una persona. Para los fariseos el hecho de que haya sanado a esa persona era una evidencia de que Dios estaba con él, de que Dios estaba con Jesucristo. Pero por el otro lado, en cambio, venía el conflicto de que esta persona que había sanado por el poder de Dios, resulta pues que está infringiendo el día sábado, está infringiendo uno de los mandamientos de Dios. Y entonces esa es la discusión que tienen ellos. Y su discusión se alarga, ustedes van a poderlo ver más adelante, se alarga por varios versículos donde constantemente le tratan de decir al que acaba de recobrar la vista, le comienzan a insistir para que diga que ese hombre que le ha sanado no es de Dios. Pero en cambio lo que dice aquel ciego es, no, pero si él me devolvió la vista, entonces ¿cómo es que me devolvió la vista si no viene de Dios? Entonces los fariseos están completamente obsesionados con la idea de que esa persona, Jesús de Nazaret, no puede venir de Dios porque ha incumplido el sábado, a pesar de que el poder de Dios se esté manifestando en él. Es su ceguera espiritual la que les impide ver lo que Dios está haciendo en ese momento. Y a veces también, así como los fariseos, nosotros podemos caer en esa misma ceguera. Nosotros también podemos llegar a obsesionarnos tantos con nuestra religiosidad, con nuestra manera, con nuestras costumbres, que no podemos ver el milagro, no podemos ver el obrar de Dios que se está dando a nuestro alrededor. A veces solamente queremos que Dios obre a nuestro gusto, conforme a nuestra conveniencia, y por esa razón no vemos lo que Dios está haciendo a nuestros alrededores. Dios puede estar queriendo hacer grandes cosas en nuestra vida, pero nosotros seguimos empecinados en que las cosas, Señor, se hacen de esta manera, no de aquella. Así que, Señor, sométete a lo que yo creo que tú deberías hacer. Esa es la que a veces suele ser nuestra manera de pensar las cosas. Así es como ellos lo veían. Pensaba justamente en esta actitud de los fariseos y me acordé de una novela que leí hace muchos años, El ensayo sobre la ceguera, de un autor, Saramago, José Saramago, que me llama la atención sobre este punto. La historia va de una ceguera que comienza a darse en una ciudad. Es una ceguera en la cual los hombres comienzan a ver un color blanco lechoso y no saben por qué, y de repente todo el mundo comienza a contagiarse, pero no saben cómo. Y entonces a los que están con esta enfermedad los confinan, los encierran en un lugar amplio pero antiguo. Y ahí están todos los ciegos, y entonces comienza a darse un conflicto sobre esta situación de la ceguera. Comienza a verse en las circunstancias de ese lugar donde están hacinados todos los ciegos, circunstancias que nos recuerdan a la historia de la humanidad. Comenzamos a ver cómo se tratan de organizar de cierta manera, surgen personas que se vuelven como caudillos, que se imponen sobre los demás, comienzan a haber soldados dentro de ese lugar que comienzan a tratar de robar la comida de los otros, y todo nos parece mostrarnos como una pequeña historia de la humanidad. Y la idea que nos hace ver este autor, José Saramago, es como que la ceguera ya estuvo ahí antes de que estas personas se quedaran sin la vista. Y en una parte de la novela
Me llama la atención una frase que dice el autor. Ya éramos ciegos, dice, en el momento en que perdimos la vista. El miedo nos cegó y nos mantendremos ciegos mientras estemos con miedo. Esta frase me llamó mucho la atención porque es justamente lo que veo en los fariseos. Ellos son ciegos y no son capaces de ver el poder de Dios y la obra de Dios y lo que Él está empezando a hacer. Algo nuevo está trayendo a sus vidas, pero ellos son incapaces de ver por el miedo. El miedo nos puede tener atados y no somos capaces de ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces el miedo al cambio nos deja estancados. A veces Dios nos quiere mover hacia un nuevo lugar, hacia nuevos espacios. A veces Dios quiere mostrarnos nuevas cosas para nuestra vida y a veces nosotros seguimos estancados en nuestros modos de hacer las cosas y por eso no podemos avanzar y ver lo que Dios está teniendo para nosotros en este nuevo espacio. Así pues, los fariseos también estaban con una ceguera espiritual. Les decía que al fondo de este cuadro del Greco que estoy mencionando, habían dos personas que estaban como que discutiendo entre sí y parece como que estuviesen ensimismados, como que no tuviesen nada que ver con la escena. Me llamó la atención ellos porque también ahí yo vi otra ceguera. En este caso son aquellas personas que en medio de las circunstancias que se está viviendo, están tan centrados en sí mismos, están tan centrados en sus egoísmos, en sus propios problemas, que son incapaces de ver lo que está pasando a su alrededor. Y es por eso que no son capaces de ver lo que Dios está haciendo. En ese momento, a un par de pasos de ellos, está Jesucristo, el Hijo de Dios, sanando a una persona, haciendo un milagro asombroso, pero ellos están en otro mundo. Ellos, a unos 2 metros o quizá más, un poco menos, están discutiendo de otras cosas. No se dan cuenta. Y esto puede pasar también en nuestras vidas cuando estamos ensimismados en nuestros propios conceptos. El estar demasiado ensimismados, el estar solamente pensando qué será de mí, cuáles serán las cosas que vendrán a futuro, qué será lo que vaya a pasar, quién sabe qué sucederá con esta pandemia, qué sucederá con el confinamiento, qué irá a pasar con mi negocio, qué irá a pasar con mi trabajo. Todo ese estar ensimismado en mis propios problemas hace que también me vuelva una persona ciega espiritualmente, que no veo lo que a 2 o 3 metros de distancia Dios está haciendo. Que no sea capaz de ver el poder de Dios que se está manifestando a mi alrededor. Y ese era el problema de estas personas. Entre la población que se menciona en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, se puede ver algunos ensimismados. Personas que simplemente estaban por ahí, que cuando de repente se dan cuenta de que este hombre acaba de recobrar la vista, estaban tan ensimismados que no se dieron cuenta de ello. Cuando la persona les dice, hey, puedo ver, se preguntan ellos, ¿tú eres el ciego? No me acuerdo de ti. Tú estabas sentado en la puerta mendigando, no me había dado cuenta. Y así es el que está ensimismado. Puede haber pasado cientos de veces frente a una persona necesitada y nunca haberse dado cuenta de ello. Puede haberse dado un gran milagro, algo sobrenatural alrededor y nunca haberlo percibido. Porque está tan centrado en sí mismo que no puede ver lo que Dios está haciendo. Tengamos cuidado con ser como esta persona o como estas personas ciegas que están demasiado centrados en sí mismos como para poder ver lo que Dios está haciendo. Y los últimos personajes que les quiero mencionar de este cuadro del Greco, que se basa en la historia de la sanidad del ciego de nacimiento, son los que les digo, son los dos que están al frente de todo el cuadro. Estas dos personas que, como les decía, es como que ya parece que se salen del cuadro. Y parece que el autor, el pintor que dibujó este cuadro, tenía un propósito al hacerlo de esa manera. Como les digo, es como que ya parece que se salen del cuadro. Y la razón es porque ellos, los padres del que estaba ciego de nacimiento, tenían miedo. Tal era su miedo a lo que podían hacer o decir los fariseos, que en el texto dice que ellos se hicieron de la vista corta. El texto nos dice que cuando esto sucedió, cuando este milagro se dio y los fariseos preguntaron a los padres, ellos se desentendieron de su hijo. En el capítulo 9, en el verso
18 dice, pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Verso 20, sus padres les respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara a Jesús como el Mesías. Noten ustedes cómo ellos se desentienden de su hijo. Ellos no quieren saber de su hijo porque les da miedo lo que puedan hacer los fariseos. Y en ese sentido es donde yo veo esta última ceguera. Es una ceguera afectiva. Es una ceguera en la cual estas personas se han vuelto insensibles a su hijo por los temores, por las rutinas, por los miedos en general. Estas personas tienen a su hijo enfrente y podrían acercarse, abrazarlo y dar gloria a Dios y decir gracias Señor porque mi hijo estaba ciego y ahora ha vuelto a ver. Pero en lugar de eso, lo que hacen ellos por temor a perder todo lo que los fariseos les ofrecían, lo que hacen es desentenderse. Una última ceguera que se puede ver en este caso es la ceguera afectiva. Cuando nos hemos vuelto insensibles ante el dolor o ante las circunstancias de nuestros seres queridos. Cuando nos hemos vuelto insensibles y no somos capaces de amar, apreciar o dolernos por lo que el otro está pasando. Esta ceguera emocional lo vemos nosotros en estos dos personajes. Los padres, que como les decía, parece que salen del cuadro. Y es la manera de decir del pintor, estas personas deberían estar más cerca de su hijo, pero en vista de que no querían estar cerca de su hijo, los voy a dibujar por acá, casi que fuera del cuadro, para que se den cuenta ustedes de cómo estas personas preferirían no estar acá. Esa es pues la circunstancia de los que han perdido sensibilidad afectiva. Personas que preferirían no estar cerca de sus seres queridos porque la insensibilidad les ha ganado. Se han vuelto totalmente insensibles a todo el afecto que está a su alrededor. A veces puede darse por circunstancias que hemos vivido en nuestro pasado. Puede darse porque tal vez tuvimos padres que no supieron expresarnos su cariño. Puede darse porque nosotros nos abrimos emocionalmente y algunas personas nos lastimaron. Puede ser la razón que quieran, pero la situación de fondo es que estas personas son incapaces de apreciar y disfrutar de la gracia de Dios porque en su corazón ha habido dureza completa. Esa es la situación que vemos acá. Y si nosotros queremos disfrutar de la gracia de Dios, es un buen momento para abrirnos a Él. Es un momento para poder nosotros sensibilizar nuestro corazón y poderle pedir a Dios que Él sea el que sane las heridas del pasado para que ya no seamos personas duras de corazón. De hecho, en este sentido hay un texto que a mí me llama la atención. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en los versos del 1 al 6, se narra cómo Jesús sanó a una persona que tenía la mano seca. Y dice que en ese momento también los fariseos estaban presentes y se molestaron cuando vieron que parecía que Jesús iba a sanar a esta persona. Jesús les trató de mostrar lo importante que era ayudar a los necesitados, pero los fariseos no decían nada. Es como que esperaban que Jesús hiciera la sanidad para caerle encima con su idea de lo que estaban haciendo, de que lo que Jesús estaba haciendo estaba mal. Y cuando ya Jesús ve que ellos no están dispuestos a abrirse al dolor ajeno, lo que les dice es que, lo que dice el texto bíblico es que Jesús se entristeció por la dureza de sus corazones. Pero hay otras Biblias que traducen esto de una manera interesante y que también muestra parte de lo que el texto bíblico dice. Otras traducciones traducen que Jesús, muy apenado por la ceguera de su corazón, decidió seguir adelante con este milagro que iba a hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? La dureza del corazón puede llevarte a tener una ceguera del corazón. Y esto es lo que había pasado con los padres del que estaba recibiendo aquel milagro. Así que nosotros debemos saber muy bien
que por muchas razones podemos nosotros volvernos ciegos espirituales. Podemos cegarnos por andar en discusiones teológicas sin darnos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor necesitando del amor del Padre. Podemos cegarnos por estar demasiado obsesionados por nuestra religiosidad o por nuestras costumbres, no dándonos cuenta de que Dios puede obrar de maneras diferentes a las que nosotros nos imaginamos. Podemos también nosotros estar ciegos espiritualmente porque estamos muy ensimismados en nuestras propias preocupaciones y en nuestros propios problemas, pensando allá el resto que haga lo que quiera. Yo estoy aquí sufriendo mis propias penas y mis propias angustias, así que no me importa lo que vaya a ser del resto. Y también podemos nosotros cegarnos espiritualmente por estar demasiado endurecidos en nuestro corazón, por tener nuestro corazón cerrado a la posibilidad del afecto, del amor hacia los demás. Esas 4 razones yo puedo ver que pueden cegarnos. Y así como el ciego en el centro necesitaba que alguien le devolviera la vista físicamente, muchas veces nosotros necesitamos que alguien venga, que Jesucristo venga y sane nuestro corazón y nos devuelva la vista espiritual. El texto, luego de una gran discusión entre aquel hombre que había recuperado la vista y los fariseos que están empecinados en decirle que está mal, que no debería él darle gloria a Dios por Jesús, sino que debería más bien reconocer que Jesús es un pecador. Después de esta larga discusión entre ellos, aquel ciego llega al convencimiento de que aquel hombre viene de Dios. Y en los últimos versos del capítulo 9, nos dice lo siguiente, verso 35, Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él les respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Nosotros podemos ver cómo este ciego de nacimiento, en el último momento, tuvo una visión tan clara, que por encima de la visión de los apóstoles mismos, reconoce a Dios en Jesucristo. Es el primero que se pone de rodillas y adora a Jesús en este relato. Y pues nosotros podemos ver cómo aquel hombre tuvo una visión más clara que incluso los mismos apóstoles. Dice el texto en lo que sigue, Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora como dicen que ven, su pecado permanece. Jesús les muestra a estas personas cuál es su ministerio, dar la vista, pero al momento de dar la vista, muchos quedan ciegos. ¿A qué se refiere con eso? Que aquellos que estaban obsesionados con sus propios modos de ver a Dios quedaban ciegos porque no podían entender que Dios obrase de una manera diferente. Hoy, mi hermano, es tiempo para ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hoy es tiempo para abrirnos a los planes y propósitos de Dios. Y no dejar, pues, que la ceguera espiritual nos gane. No dejar que tal vez nuestra comodidad, nuestro egoísmo, nuestro ensimismamiento, nuestro estar pensando solamente en nosotros mismos, no nos permita ver lo que Dios está dispuesto a hacer. Hoy es el momento para abrir nuestros ojos, los ojos del corazón, y ver a Jesucristo, y adorar a Jesucristo, y darle gracias, porque en medio de cualquier circunstancia, Él es el que está haciendo la obra. Si nosotros tal vez hemos vivido una vida donde solamente hemos estado a Jesús acercándonos en los problemas, en las emergencias, en los sustos y apuros de la vida, hoy es el momento de que abramos nuestros ojos espirituales, veamos a Cristo Jesús y nos pongamos de rodillas y le adoremos. Hoy es el momento de que digamos de aquí en adelante, Señor, te seguiré el resto de mi vida. Hoy es momento de que dejemos de lado nuestro propio egoísmo y empecemos a vivir para Dios. Porque mientras vivimos para nosotros, seguimos en nuestra ceguera. Cuando empezamos a vivir para Dios, empezamos a ver con los ojos del corazón, con los ojos espirituales que nos da el Espíritu Santo. Hoy te animo a que dejes el egoísmo,
a que dejes el resentimiento, a que dejes tu ensimismamiento y empieces a seguir a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero